Bien, regresamos con usted después de esta introducción de la cual ya hemos hecho algunos comentarios y yo iniciaría esta conversación colectiva con una idea. La migración es algo incontrolable, es algo que se puede regular, es una actividad humana que debe someterse a convenios, o simplemente es algo que se debe dejar a la espontaneidad del movimiento humano. ¿Quién me quiere dar una opinión sobre este asunto? Bueno, en primer lugar, sin duda que el fenómeno migración tiene varios enfoques. Puede ser el enfoque económico. Todo mundo sabe que el migrante se va a la aventura con un acto de racionalidad, porque el acto de racionalidad dice, ¿dónde hay mayor ingreso per cápita? En las sociedades donde voy a buscar la aventura, y por supuesto Estados Unidos es un cliente, digamos, en buen sentido, para estar ahí. En segundo lugar, sin duda que debe ser un problema atendido con el sentido humano, se puede regular, se debe regular. Hay esfuerzos en esta legislatura para regular el tema, hay iniciativas, hay puntos de acuerdo, como bien decía nuestro compañero diputado, que permitan regular, tener un registro, por ejemplo, visas de tránsito, por ejemplo, respetar los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, que es un acuerdo internacional, de la ONU. Es el último acuerdo donde México ha firmado este pacto para respetar el derecho de los trabajadores migratorios. Son categorías que si podemos autorizarlas en el Pleno, podemos decir que estamos avanzando en esta legislatura. Hay una gran voluntad de todos los grupos parlamentarios y reconocer que los migrantes, documentados o no documentados, son hermanos y merecen, en primer lugar, un trato preferencial humano. En segundo lugar, una oportunidad laboral, porque también la clase migrante tiene un distintivo, que es un potencial. Recordemos que la clase migrante, un dato económico, 23,000 millones de dólares nos generan aquí en este país. Todo lo que se pueda hacer para atender, regular y demostrar la cordialidad a los migrantes con nacionales y no con nacionales, creo que sería para bien. Muchas gracias, diputado. Hay un comentario permanente en relación con la migración y México, que es la existencia de una doble moral. Que cuando se habla de doble moral, yo siempre pienso en una doble inmoral, porque el que tiene dos morales no tiene ninguna, por lo general, ¿no? Entonces, los mexicanos le pedimos al gobierno de los Estados Unidos respeto para los nacionales nuestros que van a los Estados Unidos y participan en la generación de la riqueza de ese país. Pero nosotros aquí no hacemos lo mismo con los centroamericanos que pasan por nuestro territorio, algunos para quedarse aquí. En Chiapas es famosa la pizca del café, y otros para ir a los Estados Unidos en busca de aquel mítico paraíso que después resulta ser un infierno terrible. Y mientras tanto, allá pedimos clemencia y aquí extorsionamos a los migrantes. El Instituto Nacional de Migración, bueno, hasta ya su desaparición se ha pedido. ¿Cómo le hacemos los mexicanos para pedir lo que no damos? ¿Cómo le hacemos? Porque esto del programa paisano, no sé cómo funciona el programa del diputado o la diputada amigo, pero el programa paisano no sirve de nada, o no ha servido. Si sirviera no estaríamos hablando de esto, ¿no? Dígame, diputado. Sí. Bueno, efectivamente, en primer lugar hay que reconocer que la migración no necesariamente es voluntaria ni a veces satisfactoria. Es una necesidad que tiene el migrante por buscar mejores condiciones de vida. En el presente año, de julio 2014 a 2015, prácticamente hubo casi 100,000 detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración. Y efectivamente, dentro de todo ese proceso, existen pues actuación de funcionarios, inclusive de delincuentes, ahora se dice que hasta la delincuencia organizada está en el proceso de extorsión y de violentar los derechos de los migrantes. Para ello, el PRD en breve presentará dos iniciativas. Una que tiene que ver con la ley para crear la Procuraduría Federal de Protección al Migrante,
que le daría certeza y en el ánimo de abatir este tipo de circunstancias. Y por supuesto, estando en el extranjero, la iniciativa de ley federal de protección de los mexicanos en el exterior. Hoy en día ya tenemos más de 30 millones de paisanos en los Estados Unidos y sin duda necesita una legislación que proteja todas sus condiciones de migrantes. Muchas gracias. Diputado, usted quería comentar algo. Sí, yo quisiera comentar que coincido con lo que dice aquí don Rafael, en el sentido de que sí tenemos que buscar los mecanismos aquí en nuestro país, en el poder legislativo, de que no se dé esa doble moral, que no se dé ese doble discurso de exigir el respeto a los derechos y a las libertades de nuestros connacionales en Estados Unidos, y aquí a los mismos connacionales no los tratamos como debe de ser, ni a los migrantes que transitan por nuestro país. Y una cosa también importante, no tratamos como debe de ser a la migración interna, porque también tenemos que poner ese tema en la discusión de que hay migración interna por razones económicas, por razones también de exclusión de diferentes estados a otros para mejorar las condiciones económicas. Y muchas veces nuestros propios compatriotas, nuestros propios mexicanos, no son tratados como ciudadanos, no son tratados como humanos. Por eso en el PAN insistimos en que se le dé un enfoque humanista a la política migratoria. Aquí decía el diputado precisamente, yo tenía el dato de las remesas de 25,000 millones de dólares anuales, y el gobierno mexicano o el Estado mexicano no invierte ni el 5% en la política migratoria. Entonces sí hay una incongruencia entre el discurso y realmente la aplicación en los hechos de lo que debemos de hacer por todo, en todo el fenómeno migratorio, tomándolo como un enfoque global. Pero es un hecho que las remesas, lo que los paisanos que se van a los Estados Unidos mandan e inyectan en la economía mexicana, es mucho más que la venta del petróleo, para acabar pronto, ¿no? Y no solo ahorita que está tan pobre el precio, sino desde antes, siempre fue, casi iban a la par. Permítame, tenemos 4 minutos, si se pueden dividir 2 y 2, o usted empieza y después arrancamos el siguiente bloque con usted, diputado, como prefiera. Sí, lo que quiero comentar acerca de lo que se está tratando, lo deseable sería de que no sucediera, pero en la política nacional se ve mucho de ser farol de la calle, oscuridad de tu casa. Se espanta uno de los miles de muertos que hay afuera y no se está considerando lo que está pasando en México. También opinamos, el gobierno opina acerca de los derechos humanos en otros países, hasta llegar al punto de exigir que se respeten los derechos humanos, y no se está atendiendo a los derechos humanos aquí en México. Entonces, creo ahora, soy optimista en que esta legislatura que inicia, y especialmente en esta comisión, estamos entusiasmados en que poder cambiar las cosas, hacer un poquito, ya sea desde lo legislativo y también en la participación que va a haber ahorita en esta época de tanto movimiento humano en el país. Muchas gracias. Por favor, diputado. Yo difiero un poco con lo que se menciona, que el programa no ha funcionado. Yo mencionaba al principio que surge en 1989 y siendo en el mes de diciembre de ese año cuando se implementa por primera vez y se ha ido perfeccionando. Creo que el día de hoy el hecho de que haya 21 secretarías trabajando en el programa en apoyo para que nuestros connacionales reciban un trato justo en su tránsito por el país, creo que ha habido avances. Tal vez no son los resultados deseados, con limitaciones, pero creo que todo el tiempo los gobiernos en la República han puesto de su parte y se ha avanzado un poquito en el tema. Y por supuesto que habrá cosas que perfeccionar y que para eso estamos dispuestos los diputados de esta 63 legislatura a participar en el programa en la observancia para que se cumplan los objetivos del mismo. Muchas gracias. Bueno, pues cuando se cumplan plenamente estos objetivos del programa paisano, entre otras cosas, ya no será el calvario de estos jóvenes que a veces vienen a México en sus camionetas desde California o desde Arizona o de Texas, van a ver a sus familiares a Zacatecas o a Jalisco o a Michoacán, y pues con el pretexto de que no traen un papel,
policías federales los extorsionan y algunos hasta les decomisan sus camionetas y después las ve uno por ahí circulando con un logotipo de alguna central campesina o algo así, ¿no? Tenemos 1 minuto y 50 segundos. Sí, muy bien. Acabamos de estar, de hecho, en la Secretaría de Gobernación, con el subsecretario Roque Villanueva, en donde nos hicieron el honor de entregarnos la documentación, los bloques, cómo se va a atender el programa Paisano y el programa Diputado y Diputada Amiga. Es increíble el número de migrantes que están cruzando a través de 3 semanas, de las últimas 3 semanas que llevamos. Cruzan alrededor de 47,000 migrantes diarios. De allá para acá. De Estados Unidos hacia México. Este tipo de trabajo se está haciendo de una manera muy sensible y muy concienzudamente para determinar y mejorar cada año el programa Paisano. Entonces, a la gente se le está informando vía medios de comunicación, a la gente se le está informando por folletería y también va a haber por parte de la Comisión de Asuntos Migratorios, va a haber programas en donde cada uno de los diputados que representemos estados donde haya fronteras, vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda. Pues muy bien, ojalá, muchas gracias. Y bueno, ese programa, volveremos un poco más adelante a comentar cuáles son las cosas que se vigilan a través de este programa, cuáles son sus finalidades, qué es lo que se observa, qué es lo que se quiere impedir. Y bueno, antes de eso vamos a escuchar la intervención siempre docta y amena de don Miguel Reyes Razo, que es un cronista permanente de este programa, y cuando él concluya regresaremos para seguir con este tema. No se vaya.